Bendiciones, queridos hermanos. Gracias por estar en sintonía. En esta clase especial de Vidibar Tabán venimos estudiando, ahora que estamos en la víspera de la Pascua de Pesaj, vamos a tener varias clases extraordinarias. Y esta clase es una continuación de ese estudio maravilloso que estamos haciendo, Pesaj en profundidad. Eso es muy importante porque necesitamos estudiar las escrituras sagradas, sus fiestas. Y la semana pasada estuvimos viendo el contexto de la ordenanza de la fiesta de la Pascua, que están entre el contexto del capítulo 23 de Levíticos. Y pudimos ver que las fiestas del Señor fueron ordenadas, pero que llegamos a una conclusión y le recomiendo que pueda ver la primera entrega de Pesaj en profundidad, que acabamos de entregar hace unos días anteriores, con respecto a saber que, si bien es cierto, las fiestas del Señor son de Él, porque Él fue quien las ordenó, el pueblo de Israel y el representativo de Israel en el mundo moderno es el pueblo judío, ha tenido más de 3.500 años celebrando esta fiesta. Y muy interesante, una fiesta que la celebra por más de 3.500 años es de ellos también y fue ordenada a ellos. Así que de ellos son los pactos, la promulgación de la ley y las fiestas. Recomendaba el apóstol Pablo, recordaba eso. Viendo dentro del contexto de la fiesta, hay todo unas ordenanzas y instrucciones que el Eterno da con respecto a la celebración de la fiesta. La fiesta de la Pascua es una fiesta muy interesante porque es una de las fiestas recurrentes de la Sagrada Escritura. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a estudiar parte de la fiesta, pero también un contexto para que también nosotros, a medida que vamos aprendiendo acerca de la fiesta, podamos actuar en esa fiesta de la manera adecuada. Y uno de los pasajes es el capítulo 23 del libro de Éxodo. Vámonos allá y vamos a ver la instrucción de este pasaje de Éxodo 23, 14, capítulo 23, versículos 14 al 17, y nos va a decir lo siguiente: 3 veces al año me celebraréis fiesta. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comerás pan sin levadura, como yo te mandé. En el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de Egipto. Y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. El versículo 16 nos va a decir: también guardaréis la fiesta de la siega, de los primeros frutos de tus labores, de los que siembran en el campo, y la fiesta de la cosecha a fin del año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Adonai. Fin de esta cita. Muy interesante que en el hebreo, al comienzo de este pasaje de Éxodo 23, 14, nos habla de Shalosh Regalim Tahoch Ki Bashanah. Y ahí tengo el escrito en hebreo. Si es tan amable, ahí vamos a ponerlo. Shalosh Regalim Tahoch Li Bashanah. 3 veces al año me celebraréis fiesta. El término Shalosh, y ahí lo tenemos, el término en hebreo Shalosh, es el número 3. Y la palabra hebrea para regalim, Shalosh regalim o regalim, es el plural de la palabra regel. Regel significa veces, pero no es la primera acepción. La primera acepción del término es pies o pierna. Pudiera decirse 3 piernas.
¿Qué quiere usted decir con eso, pastor? El término regel, que puede traducirse como pies o pierna o veces, se conoce en el hebreo como rajlaim, que es una forma muy interesante, dual del hebreo, porque en el hebreo no solo tienen singular y plural, sino también está el dual. Una forma en el número singular, dual y plural. Y esa es una de las curiosidades del hebreo. Las traducciones dicen 3 veces al año. Sin embargo, literalmente dice aquí que este pasaje en el hebreo, Shalosh Regalim, y su traducción literal sería 3 piernas. 3 piernas al año. Muy interesante eso, ¿verdad? ¿Cómo es eso, pastor, de 3 piernas? Como eran fiestas, las 3 fiestas de peregrinaciones que acabamos de leer, eran fiestas entonces de desplazamiento. Y se indicaba y establecía la palabra de ese desplazamiento que debía hacerse caminando, de forma de a pie. Por supuesto que los que venían de lejanas tierras de Israel hacían caravanas con animales. Sin embargo, al llegar a las cercanías de Jerusalén, estaba establecido que se debía caminar y cada uno debía llegar al templo por sus propios medios, sin cargar nada o siendo llevado en los hombros de un animal. Y entonces cuando entraba en la ciudad, lo hacía caminando. Y de allí viene el indicativo, la indicación de Shalosh Regalim. En el hebreo moderno se utiliza la palabra rajil, que significa simple o común, básico. Y en nuestro español tenemos una palabra similar también, como en nuestro hablar común, del ciudadano de a pie. Y este concepto viene de aquí, de aquellos que se desplazaban por sus propios medios, por medio de los pies, de sus 2 pies, pies que nos ha dado el Señor. Y el Eterno nos permite movilizarlo, y al pueblo de Israel se movilizaba de esa manera. Y esto es un concepto muy de humildad. Y llegaban al templo cantando unas canciones particulares en los salmos. ¿Se acuerdan que hay unos salmos que dicen Shir Lamalot o cántico de ascenso? Creo que tengo esa palabra ahí, Shir Lamalot. Cántico de ascenso. Eran canciones de ascenso cuando subían a Jerusalén. Recuerda que Jerusalén está en las montañas. También se le dice cánticos graduales. Imagínense, ahí tenemos en el Salmo 120 y en el Salmo 134 eran canciones que se cantaban durante el ejercicio de peregrinar. Y miren lo que cantaba en este peregrinaje. En el Salmo 133 decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y esto se cantaba porque se encontraban los israelitas en su camino al templo y subiendo en su peregrinaje a Jerusalén. Cuando leemos estos pasajes dentro de ese contexto de los salmos de peregrinación, podemos entender cuando el Salmo 121 nos habla: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Por supuesto, estaban alzando su mirada al monte de Jerusalén, subían a Jerusalén. Y en ese caminar habían riesgos, peñascos, y también implicaba algo interesante, y es por obligación bíblica, como dice la Escritura, que todos sus varones debían presentarse
sin falta ante Adonai. ¿Y qué implicaba esto? Implicaba dejar su casa, implicaba dejar su finca, su hato, implicaba una confianza en el Eterno al dejar la casa sin cuidado de sus pertenencias. Y de allí es que vienen todos estos salmos de confianza en el Eterno y poder entender el contexto de lo que implicaba ir a la casa del Eterno y los retos que acarreaba ello. Este pasaje es muy claro y de forma clara que nadie debía presentarse delante del Eterno con las manos vacías. Éxodo capítulo 23, 14 y 15. Vayámonos allá y leamos otra vez Éxodo 23, 14 y 15. Nos va a decir lo siguiente. 3 veces al año me celebraréis fiesta. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Paréntesis. Esto es una referencia a la Pascua. 7 días comerás panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de Egipto. Y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Muy interesante que en el tiempo moderno tenemos muchas canciones de adoradores modernos que aunque son muy bonitas y son muy lindas y muy emocionales, de lo cual no hay nada malo al respecto, pero lastimosamente poco bíblicas. Mira lo que dice un cantante muy reconocido como Jesús Adrián Romero. Y vamos a poner ahí ese escrito de la canción. Dice: con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Y esto no es viable delante del Eterno. Está prohibido presentarse delante del Señor con las manos vacías. ¿Será que habrá que hacer un esfuerzo? ¿O será que me acostumbro a las manos vacías? Esta instrucción es para el ciudadano de a pie, no es para el rico. No es para aquel que va a Jerusalén en un jet privado. Era para el pueblo, el ciudadano de a pie. Era para ti y para mí, que cuando nos presentemos delante del Señor, podamos traer una ofrenda grata delante del Eterno. Ahí no vale títulos, ni limosnas, ni jet privados para ir a presentarse delante del Señor. Era para el ciudadano de a pie. Vamos a continuar con esta enseñanza, pero antes vamos a ir a unos anuncios de nuestra congregación y en breve vamos a continuar profundizando más en Pesaj. Adelante.
Continuamos. Éxodo 12, 7 al 10. Vamos a continuar con esta clase que se está poniendo muy interesante después de haber hablado un poco del contexto de cómo venir al Señor delante de Él en sus fiestas sagradas, con un espíritu de Cabaná, definitivamente. Vayámonos entonces a la instrucción de Éxodo 12. Éxodo capítulo 12, versículos 7 al 10 nos va a decir lo siguiente. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Versículo 10 nos va a decir: y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Entonces, aquí tenemos tres elementos dentro del contexto de la fiesta que había que consumir en ese momento del Pesaj original. Uno era cordero, pan sin levadura y hierbas amargas. Esta instrucción ya para el periodo del Segundo Templo, unos 70 años, Hillel reiteró, el famoso Hillel, maestro conocido, influyente, rabino fariseo que afectó el judaísmo del Segundo Templo y de la Gran Asamblea, hizo que para celebrar la fiesta había que tener cordero, pan sin levadura y hierbas amargas en ese contexto. Vamos a leer un poquitico más de Éxodo 12 capítulo, el versículo 11. Vámonos ahí, Éxodo capítulo 12, versículo 11, y dirá: y de esta manera lo comeréis, ceñido vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua a Adonai. Fin de la cita, y vamos a seguir comentando sobre este pasaje. Esta es la primera vez, si puedo decirles, que aparece el nombre de la Pascua en la Biblia. Pesaj. Pasar por encima, eso es lo que quiere decir. La prescripción que hay aquí hay que entender por medio del contexto. Volvemos a lo mismo, entender el contexto que vivió el pueblo de Israel en ese momento. Ya que ellos allá en Egipto, a punto de salir, no podían sentarse a celebrar Pesaj como muchos de nosotros lo hacemos de manera cómoda y muy tranquilos, sabiendo que esa misma noche el Eterno los sacaría de Egipto. En otras palabras, ellos celebrarían este momento apresuradamente, ya que ese Pesaj indicaría para ellos la salida de la esclavitud y definitivamente la salida de Egipto. Esto es fundamental, tenerlo claro, ya que habrá personas que dirán que deben ceñirse el lomo, comer Pesaj en chancletas, en sandalias, con una vara en la mano, y esto no es así. Hay que saber entender el contexto. Eso es querer hacer un literalismo que no viene acorde, sino que era la prescripción para la generación que experimentó el primer Pesaj. ¿Y por qué? Vayámonos a Éxodo 12:12 y seguiremos leyendo. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, Adonai. Muy interesante que hay que hacer una precisión. A veces hemos dicho, inclusive yo lo he dicho, que el ángel del Señor pasó, el ángel de la muerte. Si leemos claramente Éxodo 12:12, fue el mismo Señor que pasó. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto. Puedes considerar que fue el mismo Señor que pasó
e hizo juicio a Egipto. Entonces allí tenemos que iba a haber un juicio sobre cada uno de los primogénitos, iba a herir la tierra y ellos debían estar atentos para que después de ese juicio salieran a su libertad. Vamos a leer un versículo más adelante de Éxodo 12, capítulo 13 y 14. Vámonos allá. Éxodo 12, 13 y 14 dirá: y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Versículo 14 dirá: y este día será memorable, y lo celebraréis como fiesta a Adonai. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Y aquí, hermanos, está la indicación. Lo celebraréis para todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. ¿Y cuándo es perpetua? ¿Hasta mañana? No. Si hay algo bíblico que hacer es celebrar lo que está establecido en su palabra, en la escritura, en la Biblia como estatuto perpetuo. ¿Cuánto tiempo es perpetuo? La palabra hebrea de este pasaje de Éxodo 12:14 dice Jucat Olam, estatuto perpetuo. Interesante, los Hok son mandamientos que no tienen explicación, simplemente hay que hacerlo. O sea que es un estatuto que el Señor pone de manera perpetua. ¿Por qué? No lo sé. Algún día lo preguntaré, pudiera ser. Yo estoy contento en celebrarlo porque el Señor lo ordenó y lo hago con alegría. Cada una de estas señales o cada una de estas fiestas son momentos proféticos. Son momentos proféticos que ha habido por parte del Padre hacia el pueblo de Israel y la humanidad. Y es necesario llevar eso y que sea revelado el plan de salvación al mundo. ¿Por medio de quién? De Yeshua, como el Cordero Pascual, que cumple con cada una de las características que ellos habían aceptado. Y en Yeshua, queridos hermanos, van a ser seguidos al pie de la letra para que Él fuese este Cordero Pascual. Creemos que Pesaj es la celebración de la cena como tal en la noche que nos reunimos para que en realidad esa cena inicie una semana especial. Y es la semana conocida como los panes sin levadura. Hay una relación muy interesante entre Pesaj y la semana de panes sin levadura. Son 2 semanas juntas que eventualmente estaremos estudiando. Pero muy interesante que la cena de Pesaj, el cual es un Jucat Olam, un estatuto perpetuo, recuerda la salida de Egipto, pero lleva a su cúspide es la sombra de lo que sería la redención de la humanidad por medio del Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. ¿Quién? Yeshua. ¿Será que celebremos la fiesta? Amén. Yeshua es el Cordero Pascual. He aquí el Cordero de Dios, dijo Juan, que quita el pecado del mundo. La narración en el verso 15, y aquí viene una indicación interesante, que muchos creemos que Pesaj es la celebración de la cena, tal como la noche que nos reunimos. Pero en realidad entonces es una fiesta, y sincronizando, que continúa hasta por 7 días. Vamos a leer entonces Éxodo capítulo 12, versículos 15 al 20, y empecemos con esta lectura maravillosa. 7 días comeréis panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestra casa,
porque cualquiera que come algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendréis una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podréis hacerlo. Versículo 17 nos va a decir lo siguiente: guardaréis también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo a vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis en este día por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Versículo 18 dirá: en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Versículo 19 dirá: por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comeréis nada leudado, y todo lugar donde habitéis comeréis panes sin levadura. Muy interesante que la prescripción aquí, como una nota al margen, dice: esa persona, la congregación, va a ser de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo. Si usted es de otro país y está celebrando, no tiene que sentirse mal, es parte, es para usted, para Israel y para nosotros también. Así que entonces esta prescripción bíblica tiene dos matices. Uno, dejar de comer pan sin levadura. Por esta época, aún más, dejar de lo leudado por 7 días. Y en muchos casos, grupos dejaban de comer pan y otros alimentos que contienen levadura, como pasta hecha de base de levadura, pan, galletas, productos hechos de base de levadura, y no se debe consumir durante esa semana, y es una fiesta. Pero el versículo 17 del capítulo 12 dice: guardaréis también la fiesta de los panes sin levadura. Y creo que tengo la palabra Hag Hamaxa. Hag Hamaxa, no la tengo, está bien, Hag Hamaxa. Sí, creo que la tengo así ahí, por supuesto, gracias María. Hag Hamaxa, la fiesta de la matzá. Y el segundo matiz que quiero hablar, que el mandamiento es que esos 7 días de la fiesta comamos pan sin levadura. Ese es el mandamiento positivo. Comer pan sin levadura de la manera que el pueblo de Israel lo hace. Y de allí la invitación que hay en ese tiempo: nos cuidemos y busquemos sacar la levadura de la casa, de sacar lo que representa la levadura, ya que este no es un ejercicio simbólico, sino lo hacemos realmente práctico, sacando la levadura y comiendo panes sin levadura correctamente, quitar de nuestro corazón la levadura mala. Y entonces estaremos celebrando la fiesta que va de la mano con Pesaj. Así que tenemos la fiesta de la Pascua como tal, que fue el ejercicio sacrificial del Cordero, y de allí parte una semana sin levadura. ¿Quieres saber un poco más? En nuestra próxima clase lo estaremos compartiendo. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por la bendición de estudiar tu palabra. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. Vamos a continuar con esta clase. Gracias por estar en sintonía en nuestro programa de Bedibar Tabán de manera especial. Pesaj en profundidad. Continuaremos. Bendiciones. Leí Traot. Hasta la próxima.